El derecho está ahí, o sea, ahí está el derecho para poder hacer los cambios que se necesitan, hay los mecanismos. Pero ese cambio pasa por el Congreso. Entonces, quieren cambiar la constitución, yo quiero cambiar la constitución parcialmente, ustedes quieren cambiar, los que quieran cambiar la constitución, tenemos el mecanismo. Y el mecanismo es ganar las elecciones presidenciales con mayoría. El que gane las elecciones con mayoría, no vamos a discutir, repito, si es que es cambio parcial o total. Cambio, hablemos de cambio. Pues resulta que tenemos que ponernos de acuerdo. El que gane las elecciones por mayoría tendrá mayoría en el Congreso y al tener mayoría en el Congreso se le abrirá la puerta para hacer las reformas constitucionales que se necesitan. De repente, si es que realmente pues ameritara, ¿no?, un cambio total, pues se podrá hacer el cambio del artículo 206. Pero para eso se necesita, repito, establecer acuerdos. Es fácil. El que quiera cambio de la Constitución, que gane las elecciones con mayoría en el Congreso. No pueden, porque no tienen la menor capacidad para establecer alianzas y acuerdos. Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron, sobreviviendo dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de 1000 veces, en él repito siempre que mientras alguien no ponga fuerte Bueno, hola a todos, hola, buenas noches a los que no están y a los que estarán, como siempre digo. El tema que se ha escogido para el día de hoy es lo que tenemos, lo que nos quieren imponer y lo que necesitamos. Lo que tenemos es la Constitución de 1993 como parte jurídica solamente, como parte legal solamente estamos hablando, pero dentro del desarrollo del tema vamos a mencionar también cuál es la implicancia, por lo menos de una manera relativa, que tiene la Constitución política en los problemas del Perú. Lo que nos quieren imponer, evidentemente, es una asamblea constituyente. Y lo que yo, el burro por delante, y muchos decimos, es que lo que realmente necesitamos en este estamento jurídico, en esta parte jurídica, no es una asamblea constituyente, son reformas constitucionales. Muy bien. Lo que tenemos es la Constitución de 1993. ¿Y por qué, vamos a decir, cuál es la condición que hace que unos busquen una asamblea constituyente y otros busquemos reformas constitucionales? Es el primer punto, es que definitivamente tenemos que tener claro que la Constitución del 93 presenta serios factores erráticos, serios problemas, contradicciones, falencias, huecos. Vamos a mencionar algunos. Hasta donde yo he revisado, no me parece que sean muchos tampoco, ¿no? Pero sí hay algunos temas que tener en cuenta. En primer lugar, por un lado, se ha mencionado en algunas ocasiones, por ejemplo, reconoce el derecho a la revocatoria, ¿no? Ya hemos hablado en algunas ocasiones en el marco de diálogos sobre la democracia en el Perú y el grupo Visión Social. La revocatoria es un derecho humano, un derecho universal que tenemos las personas, de que si yo elijo a una autoridad, si nosotros como sociedad elegimos a una autoridad, pues en la misma medida es como contratar a alguien en tu casa, en tu empleo, en tu negocio, en tu empresa. Contratas a alguien para que haga un determinado trabajo, pero si esa persona
En las cláusulas del contrato se establece, ¿no? Te contrato para que hagas esto, esto, esto y el otro. Pero si esa persona no cumple, llega tarde, borracho, hace mal el trabajo, rompe todo, no tengo yo la obligación de quedarme con ese sujeto pagándole porque firmamos un contrato. Es obvio que vamos a rescindir el contrato, ¿sabes qué? Me equivoqué, pues no sirves, fuera, chao. Eso en términos jurídicos para el Estado sería la revocatoria, ¿no? Nosotros te elegimos, pero eres un inútil, nos equivocamos al elegirte, ya no te queremos, chao para afuera. Entonces te revocamos. Y se revoca de la misma manera que se eligió, a través de un proceso electoral. Se reúnen firmas para que se proceda al referéndum revocatorio y se somete a referéndum y por referéndum la mayoría decidirá si el alcalde o cualquier autoridad permanece o se va. La Constitución reconoce ese derecho, que existe ese derecho, lo reconoce, lo estipula, lo menciona, lo señala. Y la ley lo desarrolla, la ley 26.300 de participación ciudadana lo señala. El asunto es que solamente, que lo limita, lo restringe solamente a alcaldes y gobernadores, presidentes regionales. ¿Por qué si yo elijo congresistas, igual que elijo alcalde, igual que elijo al presidente de la región, por qué la Constitución que me reconoce el derecho que yo tengo de revocar, me desconoce el derecho de revocar a los congresistas y al presidente de la República? Esto es algo que yo en lo particular, como Ítalo Urteaga, como persona individual, lo vengo diciendo desde el 2017, desde antes. Grupalmente desde el 2018, primero como Colectivo Anticorrupción Perú y después en el marco del Grupo Visión Social también. Ese es un ejemplo de contradicción de la Constitución Política del Perú. Otro problema que tenemos es el problema de, justamente, ¿no?, de la posibilidad de gestionar, lograr, consolidar reformas constitucionales por referéndum, ¿no? Reconoce el derecho al referéndum, la Constitución política, pero esta Constitución política niega el derecho a someter a un referéndum revocatorio, a un referéndum, reformas constitucionales. No se puede cambiar la Constitución a través de un referéndum. Sí se puede someter a un referéndum reformas legislativas. Por ejemplo, la ley de candidaturas independientes. Por ejemplo, la ley que plantea Rafael Trujillo de cadena perpetua para los corruptos, ¿no? Él ha hecho su proyecto de ley, ahora claro que es un proceso largo, tedioso, titánico, quijotesco. Tiene que recolectar él para su proyecto de ley y nosotros para el tema de las candidaturas independientes. Tenemos que recolectar 75.000 firmas y esas 75.000 firmas darían solamente el derecho para presentarle ese proyecto al Congreso y que el Congreso lo revise y si le da la gana diga sí y si no le da la gana diga no. Muy probablemente después de conseguir las 75.000 firmas, el Congreso diga, le presentemos al Congreso tanto una ley como la otra, y como no va a ser de su conveniencia, porque acá hay un tema central que voy a desarrollar minutos posteriores, que tiene que ver con los partidos políticos, el Congreso va a decir que no, entonces en ese momento se recolectan 2,5 millones de firmas aproximadamente, el 10% del padrón electoral, es una exageración, y se somete a referéndum. Eso se hizo con la ley de FONAVI. ¿Por qué? Porque son leyes, ¿por qué sí se puede hacer? Porque son leyes que son concordantes, conjugan, engranan, no discordan, no son discordantes, no discuerdan, no desacuerdan con la Constitución Política del Perú. Entonces son reformas legislativas que están de acuerdo, conforme con la Constitución Política del Perú, entonces se pueden someter a referéndum. Las reformas constitucionales no. El artículo 206 de la Constitución señala que toda reforma constitucional tiene que ser aprobada por el Congreso. Sí reconoce el derecho de someter a referéndum, por si acaso. Sí reconoce el derecho de someter a referéndum.
que ahora le han hecho una ley y bueno, muchos dicen, ¿no? Que nos han quitado el derecho. No, no te han quitado el derecho. Lo que han hecho es que antes quien te autorizaba para que sometas a referéndum eran los organismos electorales o un Jurado Nacional de Elecciones. Ahora, quien te autoriza para que sometas a referéndum es el Congreso. Por su temor del tema este de la Asamblea Constituyente, ¿no? La verdad es que para mí me parece una ley, una legislación, una reforma innecesaria porque ya era claro, o sea, no ha cambiado en la realidad nada. El Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE podían decir, se somete a referéndum, porque aquí están las 75, las 2,5 millones de firmas, entonces se somete a referéndum, hemos revisado las 2,5 millones de firmas, se somete a referéndum. Sométanlo pues, lo someten a referéndum, y el Congreso iba a decir no. En el marco del grupo Visión Social hemos conversado muchas veces en torno a esta situación, y hay un tema que es muy interesante de revisar, ¿no? Fijémonos que necesito adelantar un poquito un tema que viene dentro de este contexto, pero para un renglón siguiente, pero necesito entrar en ese renglón de manera un poquito anticipada, solamente como mención. Por un lado es una incógnita saber, ¿será que la mayoría de los peruanos quieren asamblea constituyente? Yo honestamente no lo creo. Si de mí se tratara, yo diría, sometan al referéndum si la mayoría de los peruanos quieren, y yo estoy seguro que la diferencia va a ser abismal. La mayoría de los peruanos no queremos asamblea constituyente, y luego voy a explicar por qué, pero he querido adelantarme unos reloncitos a lo que corresponde a esta parte. El hecho es de que, por otro lado, también, ¿para qué van a someter a referéndum una cosa que depende del Congreso? Y lo que conversábamos en el grupo Visión Social es el peligro que representa, porque si bien es cierto que yo no creo que la mayoría, pero puedo equivocarme también, ¿no? Pero honestamente no creo que la mayoría de los peruanos quieran una asamblea constituyente. Yo creo que los que quieren la asamblea constituyente son, por un lado, los interesados en desarrollar una asamblea constituyente con planes muy particulares, muy propios, ya preestablecidos, ¿no? Que tienen que ver con una corriente que está financiada por poderes económicos superiores, económicos y políticos. Y muchos otros, que no creo que lleguen a ser mayoría, no lo creo, que por ahora lo creen así, pero que justamente para esto se hacen estos videos y los anteriores, eh, tratando de orientar un poquito sobre ciertas criterios, ¿no? de opinión, para que se tengan en cuenta. Es que quienes no queremos una asamblea constituyente, queriendo que se cambien cosas importantes de la Constitución, no lo queremos, en primer lugar, porque no son tantas las cosas que consideramos que se tengan que cambiar de la Constitución. Son algunas cosas importantes, sí, pero solamente algunas cosas. Contadas serán 10 artículos, 20, 30 artículos, no más de 206. No corresponde una asamblea constituyente para 10, 20, 30, 40, 50 artículos. Que no lo creo. No creo que llegue a tanto. Por otro lado, el tema con una asamblea constituyente es que ¿quién nos garantiza que el producto, el resultado de esa asamblea constituyente sea mejor que la constitución actual? No sabemos. Insisto con un ejemplo que puse en un video anterior y lo he puesto muchas veces, ¿no? Comentaba que había unos dibujitos que me daba el trabajo yo de hacer de un tal Don Filo y un tal Pulpín, donde Don Filo trataba de conversar sobre estas cosas pues con el Pulpín, y Pulpín
desarrolla su pensamiento y llega a la conclusión, pues no es verdad. O sea, por un lado, las personas, muchas de las personas, incluso los que son interesados, en intereses particulares, posiblemente la mayor parte y muchos de ellos económicos, pues no conocen la constitución actual y no tienen una idea clara, ¿no? de qué cosa es lo que se tiene que cambiar y por qué motivo y en qué forma. Voy a cambiar de este texto que dice que la revocatoria es para los alcaldes y los gobernadores y los jueces de paz, dice, a que se cambie porque la revocatoria tenga que ser. No, no tienen la menor idea. No tienen la menor idea, ¿no? Ya quieres cambiar la constitución. Eso hay un amigo de Facebook que se llama Guillermo Uywa, o Wiwa, ¿no? La verdad es que no sé bien cómo se lee, no sé cómo se escribe, pero no sé cómo se lee. eh, que les preguntan, ¿no? ¿Ya quieres cambiar la constitución? ¿Quieres asamblea? ¿Ya qué artículos? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo y en qué forma los quieres cambiar? No, que nada, constitución, que esta constitución vende patria, que por aquí, que por allá. Pero no te explican por qué razón y qué cambiar de este texto a qué otro texto. ¿Qué artículos? Solamente quieren nueva constitución. Pero la mayoría de los peruanos creo que no somos así. Y viendo lo que ha pasado en otros países, sabemos, y no somos tontos, muchos otros, que no creo que lleguen a ser mayoría, no lo creo, que por ahora lo creen así, pero que justamente para esto se hacen estos videos y los anteriores, eh, tratando de orientar un poquito sobre ciertas criterios, ¿no? de opinión, para que se tengan en cuenta. Es que quienes no queremos una asamblea constituyente, queriendo que se cambien cosas importantes de la Constitución, no lo queremos, en primer lugar, porque no son tantas las cosas que consideramos que se tengan que cambiar de la Constitución. Son algunas cosas importantes, sí, pero solamente algunas cosas. Contadas serán 10 artículos, 20, 30 artículos, no más de 206. No corresponde una asamblea constituyente para 10, 20, 30, 40, 50 artículos. Que no lo creo. No creo que llegue a tanto. Por otro lado, el tema con una asamblea constituyente es que ¿quién nos garantiza que el producto, el resultado de esa asamblea constituyente sea mejor que la constitución actual? No sabemos. Insisto con un ejemplo que puse en un video anterior y lo he puesto muchas veces, ¿no? Comentaba que había unos dibujitos que me daba el trabajo yo de hacer de un tal Don Filo y un tal Pulpín, donde Don Filo trataba de conversar sobre estas cosas pues con el Pulpín, y Pulpín desarrolla su pensamiento y llega a la conclusión, pues no es verdad. O sea, por un lado, las personas, muchas de las personas, incluso los que son interesados en intereses particulares, posiblemente la mayor parte y muchos de ellos económicos, pues no conocen la constitución actual y no tienen una idea clara, ¿no? de qué cosa es lo que se tiene que cambiar y por qué motivo y en qué forma. Voy a cambiar de este texto que dice que la revocatoria es para los alcaldes y los gobernadores y los jueces de paz, dice, a que se cambie porque la revocatoria tenga que ser. No, no tienen la menor idea. No tienen la menor idea, ¿no? Ya quieres cambiar la constitución. Eso hay un amigo de Facebook que se llama Guillermo Uywa, o Wiwa, ¿no? La verdad es que no sé bien cómo se lee, no sé cómo se escribe, pero no sé cómo se lee. eh, que les preguntan, ¿no? ¿Ya quieres cambiar la constitución? ¿Quieres asamblea? ¿Ya qué artículos? ¿Por qué?
¿Cuál es el motivo y en qué forma los quieres cambiar? No, que nueva constitución, que esta constitución vende patria, que por aquí, que por allá. Pero no te explican por qué razón y qué cambiar de este texto a qué otro texto. ¿Qué artículos? Solamente quieren nueva constitución. Pero la mayoría de los peruanos creo que no somos así. Y viendo lo que ha pasado en otros países, sabemos, y no somos tontos, para embarcarnos en una asamblea constituyente que después nos salga saliendo por la pata de los caballos. Esos son los motivos por los cuales no debemos estar de acuerdo, no corresponde apoyar, no corresponde impulsar, no corresponde pelear por una asamblea, colaborar en una lucha por una asamblea constituyente. Sí por los cambios, pero cambios claros. Y eso es lo que, a lo que quiero llegar al final de este video. Entonces, lo que tenemos, la Constitución del 93, está mal. He mencionado un par de situaciones en las que está mal. O una situación que es el tema de la revocatoria. Solamente como ejemplo, no voy a mencionar otra. Hay un tema, por ejemplo, que es el de la industrialización de los recursos naturales, ¿no? El tema económico, los contratos ley, es algo que hay que revisar, ¿no? Es algo que no puede concederle tantas facilidades a las empresas, ¿no? Nadie dice, yo pienso y por supuesto opino y creo que nuestro pensamiento debe ser similar a lo que plantea el Pepe Mujica, ¿no? No, que la empresa, que las minas, que... Sí, conozco yo el caso, aunque tengo versiones de que no es así, que los que contaminan son los ilegales, los mineros ilegales, pero sabiendo cómo funciona, en videos anteriores he dado ejemplos, por ejemplo, del maltrato a los clientes de las empresas de telefonía, ¿no? Y yo estoy seguro que todas las pocas, muchas regulares personas que vean este video concordarán conmigo en que el trato que nos dan al público, al que tiene plata, pues, ¿cuánto es? Ya, bueno, compra dos opciones, si no usa Movistar, usa Claro, y si no le falla uno, usa el otro, no tiene problema, ¿no? Pero los misios como nosotros, nos falla el servicio y nos fregamos, pues, ¿no? Nos pelamos, nos reventamos y yuca, pues. Yukimori, pues. Yuca tipo Fujimori. Te ensartaste y lo único que te queda es resignación nomás, ¿no? Yo mencionaba sobre las municipalidades y me tapaba los ojos la vez pasada con el tema de las municipalidades, ¿no? Yo tuve un problema con un departamento que tuve en posesión, por motivos X, en fin, más o menos la cosa pasa porque era un departamento que alguien no tenía que alquilar, me lo alquiló y después quiso pasarse de vivo con unos alquileres exorbitantes. Y había una ley para solicitar la readjudicación porque esos departamentos eran de FONAV y de beneficio social y no era para que los que salían sorteados y se los adjudicaban los estén alquilando, pues sino era para que cubran su necesidad de vivir en la época del APRA de los años 80. Y bueno, yo no podía pagar el alquiler, no tenía dónde ir, no tenía recursos y solicité ¿cómo se llama? La readjudicación del departamento a mi favor. Una de las condiciones que se me planteaban era que yo tenía que registrar en la municipalidad como poseedor para pagar los impuestos respectivos. Pero luego, como mi afán nunca había sido realmente apropiarme del departamento, sino que era una cuestión de imposibilidad de asumir el monto de alquiler que exigía el dueño, a través de un proceso judicial, pues llegamos a un acuerdo y ya pues le devolví su departamento y desistí de la readjudicación. Y después de 25 años, de los cuales 17 yo he vivido en Bolivia, me embargan mi cuenta del banco de crédito y que esa cuenta tenía unos cuantos 3, 4 mil soles que no eran míos. Hace unas semanas, la semana pasada creo que comentaba que hubo una época en que yo trabajé apoyando a un compañero de colegio que necesitaba ayuda
Y entonces los otros compañeros me hacían depósitos a mí para administrar una plata, un fondo que era para él. Esa plata no era mía y me la embargaron. Así a rajatabla, pero no, pero tienes que notificarme. No, ya lo hemos notificado en el departamento. Pero si yo no vivo en ese departamento, ¿cómo me vas a notificar en un departamento donde yo no vivo? Lo cual está registrado. No, ahora para el embargo, me piden que yo demuestre que el departamento no es mío, que es de otra persona. Digan de quién es el departamento para que ya liberen el embargo. Es decir, buscan la sin razón, ¿no? Entonces, los misios, estamos fregados, pues, ¿no? Volviéndome loco con, ¿cómo se llama? Con el tema del embargo de una plata que no era mía. O sea, es decir, este... No, hay cosas que están mal, hay cosas que no pueden ser así. No, las municipalidades tienen la facultad, por supuesto. ¿Quién les otorga, pues, quién les confiere esa autoridad, ese derecho, el derecho a cometer esos abusos? Pues todo viene de los mismos partidos políticos. El alcalde y los empleados de la municipalidad no logran esos puestos de elección y ponen a su gente porque ganaron las elecciones, y para ganar las elecciones tienes que postularte a través de ¿qué? De partidos políticos. Entonces todo está engorroñamañado, es decir, es una masa infernal de desatinos. Entonces, ok, lo que tenemos es la Constitución del 93 y está mal. Cuánto mal y qué mal es otra cosa. En alguna medida está mal, pero eso no significa que vengan unos cuantos payasos a querernos imponer una asamblea constituyente. Ahora, dice el título, lo que nos quieren imponer. ¿Cómo es eso de que nos quieren imponer? El asunto es el siguiente. Ya hemos dicho que no hay lugar a una asamblea constituyente. Como están las leyes ahora, no hay lugar. Quiero hacer un pequeño paréntesis y mencionar a un personaje que hay en la sociedad peruana, que es el Turri. Es una pena que él dice que Pedro Castillo es un mono con metralleta, ¿no? Y yo digo que él es un mono con metralleta. Tiene algunas buenas ideas, tiene algunas buenas intenciones. Yo me identifico mucho con la lucha que en alguna medida, no, sé que ha tenido un problema con su hija, que no sé cuándo era niña, si ya creció o no creció, porque él habla de 12 años en la lucha, no sé si que la niña tenía 8 años, no sé si fue hace poco, hace mucho, no sé, la verdad es que no es un tema que no conozco, no me interesa mucho, simplemente lo único que puedo decir es que es pena que haya tenido que pasar eso con su hija, nada más. Pero sí aplaudo la lucha contra los abusos del poder judicial, de los jueces, fiscales, policías, etcétera. Entonces, a mí me pareció interesante el tipo, ¿no? Y entonces, como todas aquellas personas que me parecen interesantes, trato de establecer contacto porque, como he dicho innumerables veces y voy a repetir otras innumerables veces, yo tengo un esquema. Yo creo que tenemos que organizarnos como sociedad civil, que tenemos que construir una agenda de objetivos nacionales, que tenemos que, en base a esa organización de la sociedad civil y a esa agenda de objetivos nacionales, después, de manera seguida, construir un instrumento político que arrunce con toda esta tira de partidos políticos podridos y, y que eso nos permita llevar al Estado esa agenda de objetivos nacionales. Y aquí viene una parte importante, con gente nueva, porque no es solamente cosa de las leyes, es cosa también de la parte humana. En todos los partidos políticos, toditos los partidos políticos están manchados por corrupción. Y es como un cáncer. Es como un reguero, como esas películas, ¿no? La masa, no sé qué, la momia, películas de terror, que una masa sanguinolienta, verduzca, vomitesca,
se reproduce y crece como unas bolas de nieve enormes, ¿no? Y copan todo y arrunzan con todo, ¿no? Así es la corrupción en los partidos políticos. No, si alguien honesto entra a un partido político, termina saliéndose. Y cuando sale, vaya uno a saber si salió honesto o salió, pero también ya salió con metástasis, con la metástasis de la corrupción. Yo considero muy difícil, como decía en una ocasión anterior, lo considero muy difícil porque desde el momento que alguien que participa en política sabe que toditos los partidos políticos están plagados de corrupción, están contaminados, están contagiados, están con la pandemia de la corrupción. Si yo quiero trabajar por el Perú, yo quiero trabajar por el Perú, pero como decía la semana pasada, yo no me voy a meter a ninguno de esos partidos políticos corruptos. Si logro mi proyecto loco de organizarnos como sociedad civil, construir una agenda de objetivos nacionales y hacer una cosa grande y sólida y poder llevar esos objetivos nacionales, tal vez participe en política, ¿no? Pero en realidad esto es participar en política, solamente que es participar en política de manera no remunerada, ¿no? Gratis y bueno, en la medida de las posibilidades, pues, ¿no? En la medida de lo que se puede hacer, se hace. Entonces, hay que cambiar no solamente la letra. Yo conocía a una persona ahí en Bolivia, íbamos a hacer un negocio, hicimos un negocio interesante, un contrato por servicios, y conversábamos, ¿no? Y él me decía, honestamente era él el que me decía, ¿no? Ítalo me decía, yo quiero hacer este trabajo, quiero hacer este contrato contigo, porque yo he aprendido algo, me decía. Dos personas que hacen un negocio, si los dos son un caballero, si cada uno es un caballero, si los dos son caballeros, o ella una dama, entonces no importan las cláusulas del contrato. Claro, se puede hacer un contrato o no se puede hacer un contrato, el contrato puede estar perfecto, regular, mal, peor, pésimo. Si los dos son caballeros, el espíritu del contrato va a prevalecer, por errores que tenga el texto en el papel del contrato. Pero en un contrato que está perfectamente bien estipulado, si uno de los dos, o los dos peor aún, pero si uno de los dos no es un caballero, sino que es una rata, no importa lo perfecto que esté redactado, ese contrato va a tener problemas. Porque la rata o las ratas le van a buscarla sin razón, voltearle la letra, ponerle el sentido del contexto, que por aquí, que por allá, van a haber problemas. Tú eres un caballero y por eso yo quiero hacer este contrato contigo. Perfecto, vamos para adelante. Eso es más importante que la Constitución. A mí la Constitución no me hace ni corrupto ni honesto. A nadie lo hace ni honesto. La corrupción está no porque la Constitución esté mal. La corrupción está porque son corruptos, pues. Y no importa que le pongas los 10 mandamientos de la ley de Dios. Tienen los 10 mandamientos de la ley de Dios. Igual son corruptos. Entonces, esa es una parte central, pero es un tema que, bueno, no sé si valga la pena, tangencial, es relacionado a este asunto de la Asamblea Constituyente, pero bueno, va relacionado a que nos quieren imponer una Asamblea Constituyente. Entonces, regresando, retomando. Ocurre pues que la Constitución actual no permite, no da lugar, no hay espacio para una Asamblea Constituyente. Sí se podría hacer una consulta popular, pues, pero ¿qué sentido tiene hacer una consulta popular de algo que no va a ser vinculante? Porque puede resultar ¿cómo se llama? El referéndum arroje, pues 90% si quieren asamblea constituyente, pero la legislación actual que tenemos que obedecer dice que toda reforma constitucional tiene que ser aprobada por el Congreso, y si el Congreso no la aprueba, pues no procede en la asamblea constituyente.
Y estaba hablando yo del Turri, y ahí fue que, como siempre, me fui por las ramas, que decía yo que el Turri señala a Pedro Castillo como un mono con metralleta, y yo digo que él es el mono con metralleta, estaba hablando de buenas ideas, que me identificaba con su lucha, ¿no? Su pecho, el pecho que le pone pues a los abusos de los policías, fiscales, jueces, etcétera. Y traté de contactar con él. No, no, ahora no sé, la verdad es que no sé si es que es orden de él, es parte, pues me imagino que así debe ser, ¿no? O algo anda mal. Pero me contestó una persona, ¿no? Entonces yo le dije, quiero hablar con él, pero de qué, bueno, de esto, del otro. Este, y me trató mal. Bueno, le dije lo que yo no quiero hablar con él. No, pero dime a mí de qué se trata. No, no tengo por qué decirte a ti de qué se trata porque no te conozco. Al Turri lo conozco porque lo he visto en videos, lo he visto. Entonces, es con él con quien quiero hablar, ¿no? Dile que yo soy Vita Luteada, que yo soy miembro del grupo Visión Social, que tengo esto, quiero hablar con él, no contigo, yo quiero hablar con él. O sea, si yo te hubiera visto a ti pechando a los policías y planteando ideas por aquí y por allá, pues buscaría hablar contigo. Pues yo no te he visto a ti hacer eso, entonces quiero hablar con él. No, que por aquí un pedante, un malcriado, puse la grabación en el video de la reacción que le hice al bendito Turri. Pero dice una cosa que es cierta, ¿no? Finalmente, no porque sea un mono con metralleta, pedante y atorrante, eso significa que, pues, que las personas que tenemos defectos ya todo sea en nosotros defectuoso, ¿no? Dice una cosa que es interesante. Con- Tengo algunos desacuerdos, a eso voy, pero bueno, él dice que la constitución actual es ilegítima y que lo que deberíamos hacer es regresar a la constitución del 79 y dejar nula esta. En base a la constitución del 79, meter presos a todos los que le faltaron a la constitución del 79 y seguir los mecanismos necesarios para una asamblea constituyente según las pautas que marcaba la constitución del 79, porque habríamos regresado a ella. Mm, pues resulta que él dice que tendríamos que hacer eso y yo digo, porque la constitución del 93 es ilegítima, dice. Pero también dice que mientras que no se haga eso, la ley que tenemos es la Constitución del 93, la ley es la ley madre, la, no, la columna de toda la legislación y tenemos que respetarla. Estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo con que la Constitución del 93 sea ilegítima. Yo reconozco los tremendos errores, defectos y hasta la concepción dictatorial de la Constitución del 93. Pero no podemos, dice que es ilegal e ilegítima. O bueno, no era él el que decía honestamente que era ilegal, estaba en un debate, en una discusión con Zaira Arias, y Zaira Arias decía que era ilegal, ¿no? Bueno, no me acuerdo con exactitud, pero no importa mucho tampoco, porque lo cierto es que al final de cuentas, ni es ilegal, ni es ilegítimo. No puede ser ilegal porque es la ley. Nunca una ley puede ser ilegal, pues es la ley. ¿Cómo una ley va a ser ilegal? Es la ley. Y bueno, ilegítima pudo haber sido en un momento, o mejor dicho, lo fue en algún momento. Sin embargo, habría que entender bien el concepto de la legitimidad. Cuando vacaron a. Cuando Vizcarra cerró el Congreso y todos lo aceptamos, legitimamos ese cierre del Congreso. Más allá de su legalidad, legitimidad y legitimidad. La Constitución del 93, que ha sido dictada en un régimen dictatorial, no podía
discutirse, no podía refutarse, no podía cambiarse, por supuesto, durante el régimen dictatorial de Alberto Fujimori. Pero el régimen dictatorial de Alberto Fujimori terminó en el año 2000. Todo en cuanto a las leyes se rige por plazos. Hay plazos que son eh, hay plazos que son estipulados por escrito y hay plazos que son tácitos. Si es que el año 2000, el año 2003, 4, 5, hubiéramos hecho todo lo necesario para regresar a la Constitución del 79 y anular la Constitución del 93, pues estaríamos dentro de un plazo razonable. Pero 23 años después, 22 años, 20, 18, 19, 20 años después, ¿por qué no lo hicimos pues en su momento? No lo hicimos, todos somos culpables. Legitimizamos la Constitución del 93. Cada abogado, hasta los abogados de izquierda, hasta Noblecilla, con toda su fanfarria y petulancia, para defender a Castillo, para defender a Evo Morales, ahora que lo está defendiendo con la denuncia que le han puesto, se va a regir a la Constitución del 93. La legitimiza, pues. Nosotros, bien o mal, querramos o no, todos los 33 millones, bueno, no los 33 millones, 25 millones de personas con derechos civiles que votamos, hemos legitimizado la Constitución del 93, con todos los defectos, errores y estupideces que tenga. Entonces, eso es lo que tenemos. Tenemos la Constitución del 93. Nos quieren imponer una asamblea constituyente. Imponer porque no encuentran el camino, porque no hay camino en el marco de la ley. No, nunca vas a encontrar un camino que no existe. Como dice Joan Manuel Serrat en su canción, caminante no hay camino, se hace camino al andar, pero el camino que tienes que construir al andar tiene que ser un camino bien hecho. Y ellos quieren hacer un camino también mal hecho, como todo lo que hacen. Lamentablemente, ¿no? Lamentablemente. Porque su discurso es muy bonito, muy enamorador, pero los métodos que utilizan para supuestamente lograr los objetivos de su discurso son una tontería, pues, ¿no? Muy bien. Entonces, es lo que tenemos, la Constitución es legítima, nos las quieren imponer porque no hay un camino legal. Y entonces, lamentablemente, a mí me molesta mucho, me fastidia realmente, a veces tener que darle la razón a los representantes de la derecha bruta y achorada, pues no, pero a veces tengo que dársela a ellos y a veces tengo que dársela pues a los de la izquierda bruta y achorada, porque dentro de sus alucinaciones de opio, a veces aciertan en relación al otro, ¿no? Es verdad, pues, ¿no? O sea, ¿qué cosa es lo que tenemos ahora? Y realmente no debemos dejarnos acostumbrar a esa formita, ¿no? A ese modito, ¿no? Pues vacaron a Vizcarra y la Constitución dice que quien le corresponde asumir la presidencia de la República es el presidente del Congreso. El presidente del Congreso en ese momento era Merino. Un personaje que a mí no me hace, bueno, como todos los políticos, o sea, para mí es igual Merino, Vizcarra y todos ellos. De ninguno creo yo que puedan aportarle algo bueno, que puedan ni quieran aportarle algo bueno al Perú. Pero, como quiera que sea, a quien le correspondía la presidencia era a Merino. ¡No, la mancha esto! Murieron Inti y Brian, ¿no? Y Merino, bueno, no sé, se chupó, renunció a la mesa directiva, ahí eligieron y salió pues Sagasti. A petaperros. Sí, así es, a petaperros. Pues no debería ser, ¿ah? Y lo que dicen los de la derecha es verdad, pues, ¿no? Ahora están
unos cuantos escandalosos, vándalos, pagados, ya está demostrado que pagados, haciendo sus berrinches. Y quiero diferenciar bien las cosas, vuelvo a repetir, a los, a los que tienen mentalidad verdaderamente socialista. Saben, y repito, por si acaso no quede claro, cuando digo berrinche es porque están haciendo un berrinche, pero no es porque yo no entienda los problemas del Perú. Lo que no entiendo es que se apruebe esa forma, o yo no apruebo esa forma de buscar soluciones que al fin y al cabo no van a ser soluciones. No van a solucionar nada. Como no solucionó, y lo dije el año 2017, lo van a vacar a PPK y después ¿qué? Entró Vizcarra. ¿Qué solucionó? No solucionó un bledo. Lo van a vacar a Vizcarra. ¿Y después qué? Vino Sagasti y no solucionó nada. Elecciones. No a Keiko, no a Keiko. Bueno, ni Keiko y Castillo que solucionó, tampoco solucionó nada. Estamos inmersos en una masa sanguinolienta y pestilente de corrupción que no va a solucionar nada. Ni en el marco de la presidencia, ni en el marco del Congreso, ni en el marco de una asamblea constituyente, ni en ningún marco de ningún tipo. Entonces, resulta que quieren imponernos, ¿no? Ahora, que se vaya Dina, que se vaya Dina. Yo la verdad es que sí quiero que se vaya Dina, ¿no? Pero tampoco me... ¡Ah, que se vaya Dina! Porque se va a ir Dina y que va a venir Williams. Pero ni voy a romper todo porque no se va Dina, ni voy a romper todo porque se vaya Williams. Porque si logran que no entre Williams, como lograron que no entre Merino, va a entrar cualquiera de los otros 130 y tantos, 30 inútiles, corruptos. Cualquiera. Cualquiera. Aunque se hayan salido de sus partidos. Todos mañosos. Conveñidos. No le van a aportar nada bueno al Perú. Conversaba en el marco del Facebook con una señora, ¿no? Y le explicaba todo esto más o menos de una manera reducida, pues en mensajes, ¿no? ¿Cuál es su propuesta? Y mi propuesta es organizarnos como sociedad civil, construir una agenda de objetivos y después recién el instrumento político que pueda llevar a bla, bla, bla. Sí, pero primero necesitamos un gobierno sano de transición. ¿Qué gobierno sano de transición vamos a tener si todo es basura? Pongámonos a construir de una vez la agenda de objetivos y organicémonos como sociedad civil y mientras tanto tendremos que cambiar el temporal con lo que marque pues el sistema que tenemos ahora. ¿Qué vamos a hacer? Pongámonos a firmar pues la ley de candidaturas independientes y tratemos de buscar candidatos y apoyar a candidatos independientes para no tener que estar dependiendo de los partidos políticos. Entonces, eso es lo que tenemos, eso es lo que nos quieren imponer. Lo que tenemos es la Constitución del 93, lo que nos quieren imponer es una asamblea constituyente y lo que necesitamos son reformas constitucionales y ahí viene la cosa. Que es justamente la razón de todos los videos que vengo haciendo desde el 2018, que de una u otra forma se relacionan. En algún sentido, unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, pero todos tienen la esencia. ¿Qué es lo que yo le digo a todos los de izquierda, ¿no? Que quieren una asamblea constituyente? Ok. Fácil, pues. Yo también quiero, no quiero una asamblea constituyente, yo quiero reformas constitucionales, pero al fin y al cabo la coincidencia es que tú quieres cambio en la constitución y yo también quiero, tú quieres el cambio total, yo quiero un cambio parcial de la constitución, pero ni tú ni yo vamos a conseguir, ni tú tu cambio total, ni yo en este esquema, en esta situación. ¿Qué necesitamos para lograr un cambio, sea parcial? Primero vamos por partes, hablemos de cambio. Ahorita no nos preocupemos si total, parcial. Al fin y al cabo, si se van haciendo los cambios parciales, pues se va avanzando, ¿no? De repente en algún momento pues determinemos de que sí, pues había que cambiarlo todo, ya pues lo cambiaremos todo, no sé.
pero conforme vayamos poniéndonos de acuerdo en lo que tiene que cambiar y cómo tiene que cambiar. De manera que yo les digo a los de la izquierda, ¿quieren cambio? Es fácil. ¿Cuál es el mecanismo? No, que nos han privado del derecho del referéndum. No te han privado de ningún derecho. El derecho está ahí. Regulado, mal regulado, lo que quieras, pero siempre estuvo ahí. Bueno, por fallas técnicas he tenido que fabricarle un parche con la última parte. Lo que voy a decir ahora no es producto de la grabación que se estaba haciendo en directo. Estoy acá, estoy haciéndolo como una grabación, no en directo, sino que va a ser en diferido, que va a ser acoplada al video que se va a publicar en YouTube. Pero continuando, decía, pues el derecho está ahí, o sea, ahí está el derecho para poder hacer los cambios que se necesitan, hay los mecanismos. Pero ese cambio pasa por el Congreso. Entonces, quieren cambiar la Constitución, yo quiero cambiar la Constitución parcialmente, ustedes quieren cambiar, los que quieran cambiar la Constitución, tenemos el mecanismo. Y el mecanismo es ganar las elecciones presidenciales con mayoría. El que gane las elecciones con mayoría, no vamos a discutir, repito, si es que es cambio parcial o total. Cambio, hablemos de cambio. Pues resulta que tenemos que ponernos de acuerdo. El que gane las elecciones por mayoría tendrá mayoría en el Congreso y al tener mayoría en el Congreso se le abrirá la puerta para hacer las reformas constitucionales que se necesitan. De repente, si es que realmente pues ameritara, ¿no?, un cambio total, pues se podrá hacer el cambio del artículo 206. Pero para eso se necesita, repito, establecer acuerdos. Es fácil. El que quiera cambio de la Constitución, que gane las elecciones con mayoría en el Congreso. No pueden, porque no tienen la menor capacidad para establecer alianzas y acuerdos. Con eso termino, me despido, gracias, chao, y será hasta el día viernes a las 8:30 de la noche. Permiso y hasta luego.